Exacto. Bueno, las actas de las sesiones 56 y 57 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 58 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias, Somos una presidenta. comisión muy responsable. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, que califica de suma, para despachar el proyecto que regula la protección y tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, boletín 11.144-07. Y se han recibido los siguientes 4 proyectos de ley. Moción de los diputados Araya, don Jaime, Mulet, Ulloa y Undurraga, don Alberto, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para prohibir el arbitraje entre empresas que indica. Boletín 15.601-07. Moción de los diputados Kaiser, Cristian Araya, Carter de la Carrera, Lila Yu y Agustín Romero, y de la diputada Navellán, que modifica normas legales que indican en materia de responsabilidad penal y de prisión preventiva. Boletín 15.606-07. Moción del diputado Miguel Mellado, que modifica cuerpos legales que indica en materia de otorgamiento del título de abogado. Boletín 15.609-07. Además, se ha recibido oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que los comités parlamentarios, con fecha de hoy, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del reglamento, acordaron crear la comisión bicameral que tendrá como único objeto recibir exposiciones de autoridades y expertos sobre el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal correspondiente al boletín 14.795-07, que responde a una petición formulada por esta comisión. Y por último, se ha recibido un reemplazo para esta sesión de la diputada Pamela Giles por el diputado René Alinco. Esa es toda la cuenta, presidente. Perfecto. Sí. El diputado Alinco reemplaza entonces a la diputada Giles. Vamos a... ofrezco la palabra sobre los puntos señalados en la cuenta. Ofrezco la palabra sobre los puntos señalados en la cuenta. No hay palabras para... Diputado... ¿Es sobre alguno de los puntos de la cuenta, diputado? Sí. ¿Cuál? Deme la Le palabra. ofrezco la palabra. No, es sobre mi reemplazo. Acá está el papel firmado, original, por si algún diputado tiene dudas. Lo pueden ver, por favor que lo revisen. Perfecto. Eso, Gracias. No hay duda, no hay problemas con su reemplazo, diputado Alinco. Queda claro que la diputada Giles está siendo reemplazada en esta sesión por usted y el reemplazo fue leído a tiempo, así que no hay ninguna duda. Bienvenido a participar de esta comisión. Bueno, ¿alguna otra palabra sobre la cuenta? No hay más palabras sobre la cuenta, entonces se cierra la cuenta. La presente sesión, diputado Leiva, sí, ya. Perfecto, una corbata navideña. Ok. Vamos entonces, la presente sesión número 62 ha sido citada con el objeto de destinar la primera parte después de la cuenta para continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, el boletín 12-21-307. A continuación, proceder a la presentación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales, boletín 14-862, refundido con 15-50607, 15-54907. Como se ha cortado esta sesión, yo voy a pedir que hagamos de alguna u otra manera, respetemos el mismo horario que teníamos para que alcancemos a ver los dos proyectos de la tabla, al menos el inicio de ellos. Vamos a entonces destinar esta primera parte para poder dar inicio al proyecto de ley que establece en materia de ejecución de sanciones penales. Para estos efectos hemos invitado a la ministra de Justicia y Derechos Humanos y al subsecretario de Justicia, además de los autores de la moción.
Asisten de forma telemática el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, que está acompañado de Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, Raúl Skontaler, no sé cómo se pronuncia, le pido disculpas, profesional de la División de Reinserción Social, y Mario Araye, profesional de la División Jurídica. La ministra de Justicia y Derechos Humanos se ha excusado por tope de agenda. Vamos entonces a dar inicio. Entiendo que la semana pasada escuchamos a los autores ya de la moción, ¿o no? Sí, diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. La semana pasada efectivamente estuvimos conversando respecto a este proyecto de ley y el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva o planteó la posibilidad de presentar una indicación sustitutiva respecto al texto. Pero existían varios cuestionamientos de varios parlamentarios respecto a la indicación sustitutiva y por lo mismo varias de nuestro equipo en particular, varios abogados de nuestro equipo estuvieron trabajando en indicación que en definitiva pudiera recoger cada una de las indicaciones que se desarrollaron al interior de la discusión. Y me gustaría, presidenta, poder también permitirle al abogado y asesor de la bancada, don Enrique Aldunate, que pudiera explicar los alcances de esta indicación más en detalle para que los señores y señoras diputados vayan conociéndola también. Con mucho gusto, yo por mi parte no tengo problema. El abogado Enrique Aldunate ha sido parte de esta comisión en varias oportunidades en el debate. Además, es uno de los expertos que nos ha contribuido en innumerables ocasiones a mejorar nuestros proyectos. Así que si a la comisión le parece que lo pudiéramos escuchar, y también, por supuesto, al subsecretario que ha venido a poder contribuir a la discusión a propósito de las dudas que se presentaron la semana pasada, o sea, en la sesión anterior sobre este proyecto, donde los autores expusieron varios elementos y plantearon también el debate y la discusión respecto de algunos alcances de las indicaciones. Sí, diputado Alinco. Para la solicitud que hizo el diputado que me antecedió, ¿se requiere unanimidad según el reglamento? Secretario, para eso se requiere unanimidad para poder escuchar al representante de los abogados, No, o sea, de los diputados. para oír no se requiere unanimidad. Para oír la exposición no se requiere unanimidad. No, pues no se requiere. Yo está en calidad de asesor. Exacto. Ok. Entonces, sí, diputado Benavente. A ver, no me quedó claro en relación a lo que... Por favor, escuchémonos me para parece bien que... escuchar al asesor, eso no está en duda. Pero, a ver, no me quedó claro respecto de la introducción que se hizo al escuchar al asesor y lo que dijo usted, presidenta, en relación a la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Yo tengo claro que eso fue rechazado y el Ejecutivo debe presentar sus indicaciones particulares a cada norma. Sí, eso, pero por eso es que sí, me pareció que se volvió voy a explicar el punto para que pasemos a la segunda parte. A ver, diputado, para que quede claro, efectivamente quiero reconstituir un poco la historia. Nosotros pusimos un plazo al Ejecutivo hace algunas semanas atrás para ingresar indicaciones a este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria. El Ejecutivo cumplió con ese plazo, sin embargo, ingresó las indicaciones como un cuerpo de indicaciones sustitutivas, ¿ok? En esta oportunidad, como este es un proyecto de ley que ya fue aprobado en general, de manera previa, el problema es que para ingresar una indicación sustitutiva se requería de la unanimidad de la comisión, que no fue dada en esa oportunidad. Por lo tanto, lo que le solicitamos en esa oportunidad al Ejecutivo era que ingresara las mismas indicaciones, las que considerara, pero de manera separada al articulado del proyecto base que estamos discutiendo. El articulado del proyecto base es el proyecto del diputado Ilavaca, que es el proyecto base para la discusión. Eso también implicó, por tanto, que las indicaciones que han hecho los parlamentarios y parlamentarias están hechas a la base del proyecto del diputado Ilavaca y no de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Dicho eso, lo que nos está planteando el diputado Ilavaca es poder escuchar la opinión técnica de uno de los asesores de la bancada que él representa para poder referirse en torno al proyecto y la opinión de las indicaciones que ya fueron ingresadas y que de hecho cada uno de ustedes las tiene en el comparado que la Secretaría de esta comisión ya hizo. Es decir, el comparado está actualizado con las indicaciones nuevas ingresadas por el Ejecutivo, y la razón por la que está el subsecretario acá también es porque va a explicar de alguna manera
cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta nueva fórmula de ingreso de las indicaciones. ¿Se entiende, diputados? Bien, qué bueno. Diputado Ilavaca y luego el diputado... Sí, sí. Ah, no, Lonton. perdón, Lonton, diputado. sí. Ya. Sí, presidenta, además de lo señalado, la semana pasada se dio una discusión muy profunda respecto a las indicaciones planteadas por el Ejecutivo, que efectivamente, tal cual señala la presidenta, fueron indicaciones que están desarrolladas de manera particular. Porque nos interesa mucho avanzar en un proyecto que es una deuda del país, ya no es una deuda de cierto sector político. Es que nos preocupó el avance de estas indicaciones y en conjunto con nuestros asesores, tengo entendido que hubo asesores del Partido Renovación Nacional, hubo asesores republicanos, hubo asesores de la UDI, en conjunto, y también ya estuvimos trabajando un texto de indicaciones que recoge parte importante de las indicaciones del Ejecutivo, pero además adecúa indicaciones que nosotros hemos concordado en el proceso de discusión. Para explicar esta nueva paquete de indicaciones, que invito a toda la comisión para que las puedan suscribir, ¿ya? He pedido que pueda intervenir Enrique Aldunate para que pueda explicar esto. ¿Ya? Eso. Ya, diputado. Diputado Langton. Gracias, presidenta. Bueno, lo explicó mejor el diputado Ilavaca, pero esto tiene que ver con una... Mira, puede tener dos fórmulas lo que se trabajó durante la semana. O incorporar como indicación sustitutiva distinta a la del Ejecutivo. Es una propuesta que trabajamos conjuntamente con el diputado Ilavaca. El diputado Ilavaca es el autor de la moción, porque precisamente no nos parecía la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Y no nos parecía para nada, de principio a fin, porque había cambiado precisamente el objetivo y la finalidad que tenía el proyecto. Por lo tanto, esta es una propuesta que Enrique Aldunate, asesor del Partido Socialista, la puede explicar bien, pero creo que reúne mayores consensos. Si no está el consenso para que sea una indicación sustitutiva, distinta a la del Ejecutivo, si se incorpora como indicaciones al proyecto de ley del diputado Ilavaca. Es así de simple, pero queda descartado de plano que la indicación sustitutiva del gobierno sea aprobada porque ya fue votada, por lo tanto eso está absolutamente descartado y esta es una propuesta alternativa para efectos de poder avanzar más rápido en la discusión. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Langton. Diputado Alinco. Sí, No. Sí, por favor. es referente a la participación de los asesores, no es nada personal, es una cuestión política, hay que Sí. remarcar un punto Sí, político. por supuesto. Yo entiendo que la sapienza de los abogados es justamente interpretar las leyes, los reglamentos, los estatutos, según el acomodo de cada uno de los intereses que tengamos. Pero me queda claro, entonces, y ese es el punto que yo quiero marcar en esta honorable comisión, es que de aquí en adelante, en todos los proyectos que se discutan en esta mesa, obviamente podrán participar todos y todas los asesores de los diputados presentes. Porque si la regla tiene que ser, esta no es una regla especial, es una regla única. Y así como el señor diputado Ilavaca, por su intermedio, presidenta, solicitó la participación del asesor que nombró, ¿cierto? Nosotros el día de mañana también podemos hacer lo mismo. Quiero que ese punto quede absolutamente claro. Sí, bueno, en el artículo 223, porque nosotros no inventamos el reglamento cada sesión, sino que más bien aplicamos el reglamento, al menos yo trato de ser rigurosa de eso, la reunión de antecedentes y asesorías para las comisiones que van a reunir los antecedentes necesarios para informar a la Cámara, podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates y hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas que estimen pertinente. Por lo tanto, nosotros, de hecho, cada vez que discutimos un proyecto de ley en esta comisión, el proyecto de ley de datos personales hace la participación, tenemos casi 30 asesores abogados que están y a los cuales les hemos ido dando la palabra en la medida que las y los parlamentarios lo solicitan. Así que está muy despejado el punto, diputado Linco. Vamos a entonces solicitarle al abogado Aldunate que pueda exponer. Yo personalmente creo que ya nosotros habíamos tomado un acuerdo de que todas las indicaciones, tanto las del Ejecutivo como las de los parlamentarios, ingresen al proyecto base del diputado Ilavaca. Por lo tanto, yo sugeriría que para no partir de cero
podamos, las indicaciones que hayan trabajado el equipo al que han hecho referencia tanto el diputado Ilavaca como el diputado Longton, ingresen sus indicaciones al proyecto base que ya es el que tenemos para la discusión. De lo contrario, sería rearmar todo el informe nuevamente y ya la Secretaría ha hecho un esfuerzo importante para tener el comparado que tenemos ahora. Así que, abogado Aldunate, por favor, le pido que pueda acercarse y que nos pueda exponer y luego le daremos la palabra al subsecretario. Bienvenido a la comisión. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, efectivamente, básicamente, el sentido de lo que ha pedido el honorable diputado de la ACA es clarificar un poco cómo fue el procedimiento por el cual, digamos, se trató de recoger un poco las opiniones que se habían vertido en la primera sesión cuando el Ministerio de Justicia hizo presente las indicaciones sustitutivas que ellos plantean. Entonces, en esos términos, los colegas asesores hicieron varias observaciones de las que fueron objeto de debate en esa oportunidad. Estas se recogen y se tratan de sistematizar en la propuesta de indicación sustitutiva que tenía el Ejecutivo. Pero como tenemos un problema reglamentario en relación a que una indicación sustitutiva, habiendo aprobación en general, de acuerdo a las normas que tenemos vigentes, lo más sensato, y como también había un planteamiento en relación a poder trabajar sobre el texto base del proyecto, lo que se propone en este nuevo borrador es que recogiendo varios aspectos positivos que tiene la indicación del Ministerio de Justicia, se reformula esta como un paquete de indicaciones puros y simples, que no tienen la pretensión de ser sustitutivos, y que en 3 grandes reglas lo que hace es, primero, suprimir el artículo primero de la propuesta original, en segundo lugar, modificar los 5 artículos que la propuesta o la moción base tenían, y recoger una serie de cuestiones relativas al procedimiento de ejecución de pena. Y ahí hay varias innovaciones, porque efectivamente la propuesta de indicación era muy escueta en la regulación del procedimiento, y habían surgido varias dudas en relación a quiénes eran intervinientes, eventualmente quiénes podrían participar de las audiencias cuando se debatiera acerca de las materias propias de la ejecución de pena, y ahí algunos planteaban el tema de la posición de la víctima. Y lo razonable era que la posición de la víctima se resolviera conforme a las reglas generales, que es, por ejemplo, el estatuto del querellante. Quien ostenta la calidad de querellante puede indudablemente participar de ese tipo de audiencia. Lo otro, en términos generales, es la aplicación del Código Procesal Penal como regla supletoria en aquellas disposiciones que eventualmente no exista contradicción a este procedimiento especial. Entonces, bajo ese punto de vista, se pretenden recoger todo ese tipo de cuestiones de naturaleza procesal, por así decirlo, que generaba duda o que eventualmente permitían ver que eventualmente este sistema de ejecución podía dejar algún nivel de, por así decirlo, desprotección a la víctima, razonando o teniendo en cuenta que la propia Constitución establece un derecho sustantivo de las víctimas en el proceso penal. Entonces, bajo esa perspectiva, se recogen varias de esas aprehensiones y esas consideraciones que se tuvieron en la vista. De la misma manera, se establece claramente cuáles son los contenidos formales en los cuales se deben sustentar las peticiones. Estas peticiones que bajo la propuesta del Ejecutivo tienen una primera fase administrativa, es decir, la reclamación es la regla general en materia de las decisiones que adopte la autoridad, digamos, penitenciaria, y respecto de estas siempre va a proceder un mecanismo recursivo para los efectos que el juez de ejecución pueda, dentro de su ámbito de competencia, conocer aquellas materias que sean propias de lo que es la ejecución penitenciaria. Cuestión aparte del tema que ya consideraba la indicación del Ejecutivo, era que cuando existe un grave riesgo a la integridad de la persona o a la vida de esta, siempre va a operar un mecanismo directo de, por así decirlo, planteamiento ante el juez de ejecución. Lo mismo ocurre en esta fórmula con el tema de la cautela de garantía. El artículo 10 del Código Procesal Penal establece que cuando en el procedimiento penal se ponen en juego, en riesgo, las garantías de la persona, naturalmente acá, si una persona que está privada de libertad considera que hay una grave afectación, el juez va, bajo ese mismo procedimiento, a considerarlo. Y no es necesario innovar, sino que ahí se aplican las reglas generales. Otra cuestión que era problemática era el tema de los principios. En la propuesta del proyecto del Ejecutivo, como parte de la base de ser una ley autónoma, lo que hacía era muchas veces extrapolar varios principios que ya están consagrados en la ley. Pero habían algunos matices, habían algunas variaciones en la redacción, lo que generó algún nivel de duda, y ahí lo más sensato es que si en esta nueva fórmula se van a aplicar supletoriamente las reglas generales, entendimos que no era necesario innovar en el desarrollo de los principios que en su momento generaron algún nivel de ruido, algún nivel de duda. Cuestión aparte es la cuestión de las medidas cautelares. La colega del Ejecutivo, yo les hice llegar también este borrador, ellos hicieron también alguna observación en relación a que en algunas partes, digamos, se podría entender que podría aplicarse esto a todas las medidas cautelares en circunstancias que esto solamente lo que se pretende es
reconducirlo a la prisión preventiva por una razón obvia, que es que si bien la prisión preventiva propiamente tal no es una pena, o podamos pensar que opera como una pena anticipada, en definitiva porque la medida cautelar siempre es homogénea, tiene esa característica conceptual, en el fondo acá el problema que tenemos con la prisión preventiva es que el lugar donde se ejecuta es en un recinto penitenciario, y por lo tanto por una razón de coherencia debe quedar también sujeta en cierta medida a ciertas reglas de ejecución, pero creo yo, y al menos la posición con mis colegas, es que todo el régimen general de regulación de la prisión preventiva, por aplicación de esta nueva propuesta, va a ser el régimen del Código Procesal Penal en cuanto a los presupuestos de la prisión preventiva, en cuanto a las atribuciones que tiene el juez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, digamos, no se innova en ese punto de vista. Otro punto era que la propuesta original hacía referencia a las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en general están consagradas en nuestro sistema procesal penal de manera muy escueta, particularmente vinculada a la situación de la enajenación mental. En el caso del enajenado mental, en definitiva, como la regulación tiene un régimen en el Código Procesal Penal, lo que se debe, y acá hay una tarea pendiente, si se va a optar por este camino, que es reconducir toda la propuesta al texto base original, es que va a haber que hacer, y para eso tenemos naturalmente dentro de la discusión la posibilidad de mejorar todo el sistema de ejecución de las medidas de seguridad, que es algo que está contemplado de manera no muy satisfactoria en el Código Procesal Penal, pero requeriría una adecuación. Y finalmente, en relación a uno de los temas más importantes, más polémicos, más que genera siempre ruido, que es el tema de la libertad condicional, que tanto la indicación sustitutiva del Ministerio de Justicia como el proyecto no innovan en cuanto a su regulación sustantiva, que es un decreto de ley del año 25, que es el decreto de ley 321. Lo que se hace ahí es sustraer toda la parte procedimental y que queda incorporada en un nuevo párrafo acá, tal como lo hacía también la propuesta del Ministerio de Justicia, en la cual se establece que es el juez de ejecución quien va, en definitiva, a ver si se cumplen o no los presupuestos para otorgar la libertad condicional, y que eso se va a ver caso a caso, ad casum, digamos, cuando se cumplan los presupuestos, y naturalmente que, de acuerdo a estas reglas generales, siempre va a existir la posibilidad que eventualmente la víctima, que era uno de los temas que planteaba el diputado Longton, eventualmente pueda naturalmente concurrir a esa audiencia oral pública, digamos, y ahí se pueden ventilar los antecedentes con total transparencia, que creo que es lo sensato a esta altura. Entonces, eso es muy a grosso modo lo que hace esta indicación, es una revisión, digamos, por así decirlo, del continente normativo donde se va a introducir las modificaciones. En eso varía sustancialmente la propuesta del Ejecutivo, pero se han recogido también los aspectos virtuosos que tenía esa propuesta, y también los requerimientos que han hecho los señores parlamentarios, digamos, en las sesiones. Y lo que haya por definir, naturalmente, esta comisión tiene una tradición de un trabajo intenso, y eso se podrá ir corrigiendo en el debate en particular. Perfecto. Muchas gracias, don Enrique. Gracias por su presentación. Yo voy a darle la palabra al tiro al subsecretario, porque la idea es que pueda exponer las modificaciones que se hicieron a la presentación de las nuevas indicaciones. La Secretaría va a incorporar las propuestas que presentaron el diputado Longton y el diputado Ilavaca al comparado, para que la próxima sesión en que ya debiéramos votar, empezar la votación en particular de este proyecto de ley, podamos tenerlas incorporadas en el comparado. Entonces, subsecretario, bienvenido, le ofrezco la palabra, por favor. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes, y también saludarla a usted, presidenta. Bueno, tal y como nos solicitó la comisión antes del receso, lo que nosotros hicimos fue presentar o mejor dicho, presentar nuevamente las ahora indicaciones, ya no como indicación sustitutiva, sino que indicaciones a cada uno de los artículos del proyecto base presentado por el diputado Ilavaca. Y esas indicaciones, que en general que son prácticamente las mismas que presentamos como indicación sustitutiva, solo tienen una modificación que tiene que ver con la posibilidad o mejor dicho, con la restricción de la posibilidad de solicitar la libertad condicional en más de 6 meses, o sea, en el transcurso de 6 meses, más de una oportunidad. Tal y recogiendo principalmente la observación que nos hiciera el diputado Longton cuando presentamos la indicación sustitutiva en la última sesión de la comisión, si no me equivoco, hace 2 miércoles atrás. No hicimos mayores modificaciones, principalmente porque lo que se nos pidió fue que el problema que teníamos era de forma, tal y como señalaba el diputado Ilavaca y usted también, presidenta,
Lo que quisiera plantear sí es que nosotros en general tenemos muchas coincidencias con el trabajo que hizo el asesor del diputado Ilavaca. Hay varias coincidencias porque él nos envió el trabajo y tenemos bastantes coincidencias respecto a aquello. Tenemos algunas diferencias principalmente en el procedimiento, pero creemos que son parte de la discusión que se tiene que dar en el seno de la comisión cuando se empiece a discutir en particular aquellas normas. Y en el resto entendemos que las disposiciones generales se mantiene en general la propuesta que hizo el Ejecutivo. En materia de principios se entiende que la propuesta que hizo el asesor del diputado Ilavaca y que conversó con parte de los asesores de otros diputados se entiende que son innecesarios. Ahí nosotros tenemos una diferencia, pero que también sería bueno que se viera en su momento. Y después, en cuanto al procedimiento, como les señalaba, tenemos diferencias que son más bien menores que podemos ir también resolviendo, y en el resto, en cuanto a la libertad condicional, estaríamos en general de acuerdo con la propuesta del asesor. Entonces, en ese sentido, me parece que no es efectivo que las propuestas sean diametralmente diferentes y que no hayan puntos de confluencia entre lo que se está planteando, más aún considerando que la propuesta del Ejecutivo ha sido flexible en cuanto a la forma y al fondo también. Y por cierto, creemos que es necesario quizás retomar la mesa técnica que existía antes para la tramitación del proyecto en esta primera etapa, y después también para la parte orgánica, que tal y como nosotros nos hemos comprometido podremos ingresar una vez tramitado esto y durante el primer semestre del próximo año. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Bueno, queda expresa una voluntad de poder seguir trabajando. Sin embargo, como ya estamos bastante encima en los tiempos de este proyecto, la idea es que ya la próxima sesión, con el comparado y con las indicaciones incorporadas, podamos dar inicio a su votación y a su tramitación. Por lo tanto, yo quisiera ofrecer la palabra a los miembros de la comisión para los comentarios o preguntas a quienes han expuesto sobre este punto, ya que en 15 minutos partiríamos el segundo punto. Ofrezco la palabra. Diputado Alonso. Sí, Presidenta. Una duda, quería preguntarle al asesor de la bancada del Partido Socialista, Enrique Aldunate, agradecerle también por el trabajo que realizó junto a los asesores, en particular en mi caso, junto a Pablo Urquizar. En relación, con un par de dudas, en relación a los recursos para interponer en caso de que se deniegue la libertad condicional o en caso de que se acoja la libertad condicional. Hoy día vemos, y bueno, el caso más conocido que vimos hace un par de días, el caso de los primos Tralcal, uno de ellos que después de que se le denegó la libertad condicional a través de la comisión, principalmente por el informe psicosocial que era lapidario, la Corte de Apelaciones mediante amparo se lo da, en un amparo que generalmente es el interno con el defensor penal público y sin ninguna contraparte enfrente que pueda hacer la oposición. Entonces, ese flanco queda abierto en este caso, porque no hay un recurso especial para poder terminar con la situación ahí, o bien que un eventual recurso tenga la participación de ambas partes en el caso que sea interpuesto. Porque cuando se conceden los recursos hoy día, no hay un recurso de apelación respecto a esa concesión del recurso. Entonces, yo no sé si recuerdo bien o mal, pero creo que en la propuesta había algo así, o por lo menos en la parte del Ejecutivo había algo así, como un recurso especial para efectos que no fuera de amparo. Eventualmente, igual el recurso se podrá interponer siempre, no puede ser una garantía constitucional, pero sí de alguna manera le da un cierre con un recurso adicional. Y lo otro tiene que ver con el plazo para solicitar la libertad condicional cuando esta es denegada. Hoy día el plazo es abril y agosto. Mi crítica a eso, y que además aprobamos un proyecto en la Comisión de Seguridad que se fue al Senado, era que le empleamos el plazo un año. ¿Y por qué un año? Porque generalmente los delitos más graves es difícil cuando hay un informe psicosocial negativo que eso se pueda revertir en
tan poco tiempo, en 4, 5, 6 meses. Entonces, eso genera una revictimización no menor respecto a las familias que están detrás de estas solicitudes que constantemente está solicitando la interna. Entonces, yo no sé si se conversó la posibilidad de poder ampliar, sobre todo en aquellos delitos más graves, la solicitud, cuando los informes psicosociales o cuando las razones respecto a las posibilidades de reinserción son muy pocas, entendiendo que en un plazo de 6 meses eso es prácticamente imposible. Eso, gracias, presidente. Ok, muchas gracias, diputado. Diputada de la Vaca. Presidenta, dos cosas. Primero, corregir algo que dijo el subsecretario. No son las indicaciones hoy día elaboradas solamente por nuestro asesor Enrique Aldunate, sino que fue un equipo de asesores transversales de toda la comisión en orden a buscar acuerdos que hagan sostenible que este proyecto efectivamente sea una realidad. Entonces yo quiero también relevar que aquí participaron diferentes asesores dentro del proceso de construcción. Claro, Enrique, le pedí que por favor liderara este proceso porque queremos que este proyecto sea ley, ¿ya? Y respecto a lo que dice el diputado Lonton, cuando se establece el artículo 480b en la etapa del procedimiento respecto a la determinación de la concesión, denegación, revocación de la libertad condicional, aquí también cambiamos un poco el sistema, porque se señala que cuando se solicita y recibidos los antecedentes, se fija una audiencia, la que deberá realizarse más tardar dentro de los 5 días del cumplimiento de los tiempos mínimos. A dicha audiencia podrán asistir, y esto también es un tema que abre hoy día, recuerden cómo son los procesos de libertad condicional, que es una comisión que se reúne y empieza a ver casi por un minuto por solicitud, y eso lo hemos conversado 1000 veces. Y aquí se va a desarrollar una audiencia donde pueden asistir la persona postulante o quien la represente, la víctima o querellante, teniendo esta última derecho a ser oída, ¿ya? Y en el mismo sentido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública también, es decir, estamos desarrollando un cambio muy importante en este tipo de procedimientos y creo que es una muy buena señal, ¿ya? Respecto al tema de los procedimientos, claro, establecimos en el 480U que todas las resoluciones dictadas por el tribunal serán procedentes, todo el recurso de reposición y el de apelación, y ahí yo creo que efectivamente puede ser mejorado. Insisto, yo creo que la instancia de discusión en particular y con este acuerdo ya más transversal nos da la posibilidad de entregarle al país un proceso que hoy día existe, o sea, que hoy día no existe. Eso, presidenta. Diputado Sánchez y después diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Sí, al respecto, y para complementar, claro, a mí me queda la impresión, tal como dice el diputado de la Vaca, que efectivamente hay recursos establecidos acá que no son especiales porque se hace una remisión al libro tercero del Código Procesal Penal, pero existen acá la reposición y la apelación previstos ahí entonces. Y claro, de todas maneras queda siempre abierto ese flanco que es algo ya habitual en la legislación, no solo en este caso, que por vía de amparo, por vía de protección, de cierta forma se bypassea, podríamos decir, los recursos ordinarios y eso es una reflexión más larga que tenemos que hacer respecto de cómo se ordena el tema recursivo en los tribunales y el problema que se está generando efectivamente cuando estos recursos ante la Corte se abusa un poco de ellos. Pero tengo una duda más puntual, que es que en el artículo 480U se habla de la legitimación activa que tendrían los intervinientes, pero remitiéndose ahí al artículo 8, cuando en este caso, si no me equivoco, tendría que ser los intervinientes del 480H, que era recién lo que estábamos viendo, donde está contemplado la víctima como interviniente del procedimiento y debería estar contemplado también para efectos de que pueda presentar estos recursos. Entonces me gustaría saber también de parte del abogado Aldunate si es que hubo un error ahí o se está haciendo explícitamente una remisión a otra norma distinta, acotando quizás de alguna forma quiénes son los intervinientes en el procedimiento respecto de el caso particular del recurso de reposición y de amparo que se estaría contemplando en esta indicación. Muchas gracias. Diputado Sánchez, diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Creo que está saliendo de aquí una buena solución, la ha impulsado mucho y hace tiempo el diputado y la Vaca, hoy día tiene apoyo transversal, es algo tremendamente importante, pero me gustaría hacerle la pregunta directamente al subsecretario de Justicia, que se pudiera comprometer, que quedara en acta, que tuviera un plazo, una meta, una fecha, la voluntad del Ejecutivo de finalmente crear estos tribunales especiales, porque nos han dicho que se comprometen con
un proyecto el primer semestre. Me gustaría ojalá que el subsecretario dijera un mes en particular, y cuál es la voluntad de él y de la ministra para impulsar el aspecto orgánico de estas propuestas. Porque sabemos que si el Ejecutivo no crea los tribunales finalmente, esto va a quedar para la historia como una gran idea, un gran proyecto apoyado por el diputado Ilavaca, el diputado Longton y tantos otros, pero necesitamos el compromiso. Y la gracia de que esté el subsecretario, de que las sesiones queden grabadas, es que si nos dice marzo, nosotros el 1 de marzo vamos a pedir la audiencia, vamos a decirle, y subsecretario, ¿qué está pasando con los tribunales de ejecución de pena? Porque al final la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle fecha. El gobierno ha dicho, pero no le ha puesto fecha. Me gustaría que se jugara por esto el subsecretario y nos pudiera dar un plazo, nos manifestara su voluntad para que nos dejara a todos más tranquilos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan 7 minutos, así que quisiera ver si alguien más quiere tomar la palabra para que, si no, le demos la palabra al subsecretario y con eso cerrar el punto. ¿Les parece? ¿Nadie más? Dos preguntas. Las 2 preguntas al partamos por las respuestas al abogado Aldunate y luego al subsecretario. Gracias, presidenta. Muy brevemente. A propósito de la primera pregunta del diputado Longton, el sistema recursivo, y que en cierta medida también se vincula a lo que plantea el diputado Sánchez. Claro, efectivamente, el sistema de recursos acá es lo que ustedes dicen, reposición y apelación, porque se entiende que la libertad condicional queda sujeta a este procedimiento general de ejecución de pena, y por lo tanto el sistema recursivo que va a tener va a ser este. La regla general en el nuevo sistema procesal penal es que la apelación es restringida. Solo en los casos en que la ley expresamente la concede, es por regla general el criterio, o en aquellos casos en que el procedimiento se pospone durante 30 días o pone término a la instancia o hace imposible su prosecución. Por lo tanto, es un sistema restringido de aplicación de recursos. Y la reposición se mantiene porque en general la reposición procede solo respecto a resoluciones que son dictadas fuera de audiencia. Y como acá hay una posibilidad que se dicte una resolución fuera de audiencia, naturalmente tiene que permanecer ese recurso. Eso en relación con el habeas corpus es un tema archidebatido. Yo recuerdo en la cátedra de Derecho Procesal Penal, mi profesor fue Raúl Tavolari, él siempre fue la idea de que existiendo un recurso ordinario, el habeas corpus no es procedente. Pero en general la interpretación que tiende a primar en estas cuestiones siempre ha sido que si se dan los presupuestos del habeas corpus, del recurso amparo en nuestro medio, es decir, si hay una privación ilegal de libertad, obviamente la Corte siempre va a entender que eso es plausible eventualmente que yo por esa vía de esa acción constitucional pueda entrar al fondo de un tema. En el caso de la libertad condicional opera, creo yo, más que nada porque no existe un sistema recursivo para una cuestión que es meramente administrativa. Y por eso, naturalmente, como existe también dentro de nuestro contexto normativo global, por así decirlo, el derecho al recurso, obviamente los jueces siempre van a dar posibilidad de discutirlo por esa vía. Pero en general, buena parte de la doctrina procesal dice, habiendo un recurso ordinario disponible, no es procedente al habeas corpus. ¿Cuál creo yo que es la forma de solución? Un proyecto que esta Cámara ya aprobó y que está en el Senado, que es la que regula una omisión del legislador, que es regular los procedimientos del recurso de protección y del habeas corpus. Porque eso se dictan mediante autoacordado, porque no se ha dictado de la ley. En materia de procedimiento existe un principio de reserva legal, y eso es un tema de años que se viene discutiendo. De hecho, el mismo Tavolari estuvo acá redactando la indicación de ese proyecto que ustedes aprobaron en el Pleno y que está actualmente en el Senado. Creo que ahí se daba una solución a este tema, porque se resolvía también el tema de la unilateralidad en el amparo. Entonces, eso yo creo que es la fórmula, el boletín es 2809, si no me equivoco. Entonces, en ese contexto, creo que ahí se responde en parte de la pregunta. Y lo que decía el diputado Sánchez, efectivamente había un error, faltaba el 4 y el 0, porque era el artículo 480H, que es precisamente quien específicamente establece quiénes son los intervinientes para los efectos de poder determinar quienes tienen este derecho también a recurrir. Ok. Gracias, abogado. Subsecretario, le ofrezco la palabra, por favor. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, quizás me expresé mal. La aclaración que hizo el diputado Ilavaca tiene toda la razón. Efectivamente, es un trabajo que hizo el asesor Aldunate y que lideró en conjunto con otros asesores de manera transversal y que, tal como decía, nosotros valoramos bastante porque en general creo que tenemos muchas coincidencias en la propuesta que hizo el Ejecutivo. Bueno, de hecho lo dijo expresamente el asesor Aldunate y me parece que tenemos una buena materia una buena materia prima para poder avanzar en conjunto en este punto.
Respecto a la pregunta que hacía el diputado Alessandri, bueno, yo creo que yo lo he planteado en varias oportunidades. Personalmente me comprometí con la comisión, no me acuerdo específicamente de la fecha, pero me comprometí a que íbamos a ingresar indicaciones en esta materia, en los aspectos generales, en la parte procesal. De hecho, definimos en conjunto con la comisión los tópicos los cuales nosotros íbamos a indicar en esta primera parte, porque yo les señalaba que necesitábamos el tiempo necesario para hacer todos los estudios de carga de trabajo y todos los estudios orgánicos en cuanto a lo que implicaba o crear los tribunales especiales o eventualmente tener jueces especializados en ejecución dentro de algunos de los tribunales que tenemos actualmente. Nosotros estábamos trabajando a toda máquina con respecto a eso, y entiendo que lo que yo he planteado, o sea, lo que yo he planteado en la comisión es que eso nosotros necesitamos ese espacio para hacer seriamente ese trabajo. Es un trabajo que necesitamos hacer en coordinación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Nosotros durante el mes de diciembre estamos recabando toda la información para poder sistematizarla en el mes de enero. Tenemos que hacer todos los estudios de costos relativos a aquello. Y el compromiso por parte del Ejecutivo está intacto en el sentido de que vamos a presentar la parte orgánica y lo vamos a hacer durante el primer semestre del próximo año. Esperamos que sea lo antes posible. Si ustedes me piden una fecha, yo creo que sería hoy por hoy poco serio de mi parte decirle una fecha específica, porque tal como les digo, tenemos que hacer todos esos estudios, pero lo que sí estamos trabajando, porque ese es un compromiso que vamos a cumplir y nosotros estamos comprometidos con el hecho de que existan tribunales de ejecución de pena y esta ley vaya con o jueces especializados o con tribunales especializados, que sería uno de los escenarios posibles. Ok, muchas gracias, subsecretario. Vamos a la última palabra sobre este punto, que es el diputado Ilavaca, y estaríamos pasando al otro punto. Muchas gracias, presidenta. Recordar que el señor subsecretario en esta comisión se había comprometido que efectivamente íbamos a partir con el procedimiento respecto a esta materia y fueron palabras suyas, subsecretario. Hoy día lo ha corrido un poco la barrera, fue en el mes de abril. Así fue en esta sesión. Pero yo creo que por el bienestar del Tribunal de Ejecución de Pena, en la modalidad que usted dijo, porque no estaba claro si iba a ser nuevos tribunales o bien jueces, ¿ya? Si es que en el primer semestre del próximo año tenga la seguridad que por lo menos este diputado va a estar golpeando las puertas del Ministerio para poder tener ese proyecto. Gracias, presidenta. Ok. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Bueno, le agradecemos entonces al subsecretario, también al abogado Aldunate y a los autores de este proyecto. Por favor, les pido, la próxima sesión vamos a estar citados para iniciar la votación en particular, para que quede claro. Por lo tanto, las indicaciones van a estar todas en el refundido, con las indicaciones del Ejecutivo, las indicaciones presentadas por los parlamentarios en cada uno de los artículos, y lo vamos a ir votando en base al proyecto original. Eso es para que quede súper claro que ese va a ser el proyecto de base al proyecto original, porque eso ya lo habíamos acordado de esa forma en la sesión anterior. Perfecto. Entonces, terminado el primer punto, la primera parte de la sesión, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta sesión, que es la presentación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales. Para esto, el boletín 14.8.6207, refundido con los boletines 15.506.07 y 549.07. Al efecto para dar discusión a este proyecto, se invitó a la ministra del Trabajo, Previsión Social, y al subsecretario, al ministro de Hacienda, también de los autores y a los autores de las mociones refundidas. Se encuentran presentes, la ministra no ha llegado todavía, pero el subsecretario de Previsión Social, el señor Cristian Larraín, se encuentra presente. El ministro de Hacienda confirmó, pero depende si en el Senado colocan en tabla la reforma tributaria y el reajuste. Ya están en este momento con reajustes, dijo que iba a venir, pero no pudo venir a raíz de eso.
La subsecretaria de Hacienda confirmó, pero al igual que el ministro, depende del Senado con respecto a la tramitación del proyecto de reforma tributaria y reajuste. Por lo tanto, ambos se justificaron respecto de venir. La ministra Janet Jara debería llegar en cualquier momento, entonces según lo que aquí está planteado. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la tramitación de este proyecto, a la presentación de este proyecto. Están algunos de los autores, fueron todos invitados, pero está presente el diputado Oyarzo, que es uno de los autores, el diputado René Alinco, también que es uno de los autores, y no hay ningún otro autor presente. Por lo tanto, vamos a partir con la palabra, con los diputados que son autores. Diputado Oyarzo tiene la palabra para poder exponer los objetos de su proyecto de ley, que es uno de los tres que está refundido. Muchas gracias, señorita presidenta. El objetivo acá de presentar el proyecto del autopréstamo es, primero, decir que el gobierno tomó el autopréstamo como una opción en la reforma previsional. Por ende, en base a eso, creemos que es importante que discutamos el autopréstamo hoy día porque hay que llegar con las soluciones concretas a la ciudadanía por la crisis económica que se viene. Para nadie es un misterio que el próximo año vamos a ser el país con menos crecimiento en la zona, en América Latina y el Caribe. Y va a venir mayor desempleo, va a venir problemas. Hoy día la gente se está endeudando con los bancos, con las tarjetas de crédito para poder alimentarse. Ir al supermercado hoy día es un suplicio, los altos costos de vida no son misterios para nadie, y creemos que el autopréstamo, queremos ser bien concretos con esto, no es lo mismo que un retiro, es muy diferente. Nosotros decimos que tiene que ser con un 15% de los fondos lo que se pueda retirar. Si la cantidad que tienen los fondos es de 1 millón a 10 millones, se puede retirar hasta 1 millón, y si es menos de 1 millón, se puede retirar todo el dinero. Creemos que es importante llegar con soluciones concretas a la ciudadanía, insisto con esto, y el concepto acá es que se pueda devolver el dinero, que no hay intereses, y cada vez que la persona devuelva este dinero, lo pueda utilizar, autofinanciando proyectos como Pie para la Casa, para una vivienda, que es patrimonio, que eso no sería consumo y eso no generaría inflación. Además, hay que dejar en claro también que cualquier ayuda económica que haga, ya sea el gobierno o sea iniciativa de este Parlamento, va a generar inflación, ya sea IFE, ya sea bono, ya sea retiro, ya sea autopréstamo. La gracia del autopréstamo es que es menor porque hay una devolución de los fondos que son propios de las personas, y además hay que tener en cuenta que esta ayuda nace por la crisis económica que estamos viviendo, es sin intereses, es en UF para mantener el tema del IPC, el valor del dinero, y la gente puede optar en consumirlo en libre disposición. La idea es que pueda pagar sus deudas. Hoy día la tasa de endeudamiento está creciendo más. Con los retiros se vio que se disminuyó, pero hoy día de nuevo está aumentando la tasa de endeudamiento en los chilenos. La idea es que aquí ocupen su propio dinero sin intereses y en UF. Esperemos que llegara a un buen resultado con este proyecto. Creemos que los efectos de la inflación no van a ser significativos en comparación a años anteriores porque no hay IFE. Consideremos que cuando hubo o creció la inflación, hubieron 3 retiros más IFE. Este no es el caso. Y lo otro que quiero ser bien concreto es que lamentablemente aquí el gobierno no ha llegado con ayudas concretas a la ciudadanía que creemos que son necesarias, porque lamentablemente, y como lo dije, Chile va a ser el único país que va a decrecer su economía. Y esto es importante. Hoy día tenemos alzas de combustible, tenemos alzas en la canasta básica, volvió a crecer el valor de la canasta básica, los chilenos están
sufriendo una crisis económica importante y creemos que el autopréstamo es una ayuda bastante razonable y de sentido común hacia la ciudadanía. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, diputado Yarzo, por su exposición y por haber asistido a la Comisión de Constitución. Le ofrezco la palabra a otro de los autores que está presente, el diputado Alinco, para exponer su propuesta. Gracias, señorita presidenta. A ver, primero nosotros, dentro de nuestro eslogan, tenemos algunas obligaciones como parlamentarios. Y una de nuestras principales obligaciones es legislar. Y eso es el llamado respetuoso que yo quisiera hacer acá, de que le demos a estos 3 proyectos fusionados, porque son 3 proyectos fusionados en uno, que es la norma, que es lo que se acostumbra, que fue aprobado por unanimidad en la sala, si no me equivoco. Yo llegué atrasado al avión. Entonces, pero se aprobó por unanimidad, y haciendo eco de eso, de la voluntad política de la sala, que es nuestra máxima autoridad, yo quisiera en primer lugar que exista la voluntad de la comisión que este proyecto se discuta en sus diferentes fases. Primero, que reciba el mismo tratamiento de otros proyectos similares, porque creo que es necesario profundizar la discusión, tanto con gente experta como otros que no somos tan expertos, pero sí que tenemos una experiencia de vida, de relaciones humanas, con los sectores que hoy día reclaman y necesitan un apoyo económico para suplir, y que se entienda bien, para suplir sus necesidades básicas. Aquí no estamos hablando del consumismo, no, estamos pasando, esta iniciativa es para apoyar a la gente que hoy día está cesante, a esa gente que hoy día sus ingresos o su poder adquisitivo ha disminuido, porque hay estudios nacionales y también de organizaciones internacionales que demuestran que en Chile de un tiempo a la fecha el valor de la canasta familiar, de la canasta básica, ha aumentado en un 27%. Por lo tanto, los salarios, que nunca han sido, excepto lo de los parlamentarios y otros personajes, ¿cierto?, pero los salarios de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras se ha mantenido y el poder adquisitivo ha disminuido. Entonces, a eso es lo que yo reclamo. Las razones, ya lo decía acá el compañero diputado Yarzo, ¿cierto?, es de todos, absolutamente de todos conocidos. Es cierto, tal vez en este búnker de la democracia, en los ministerios, el hambre no se ve, ni se huele, ni se sufre. Pero la realidad es clara. Hoy día ha aumentado la delincuencia, han aumentado las lacras de nuestra sociedad, porque no hay algo cómo enfrentar esta crisis social y económica. Este es un problema, para mí, social, pero que tiene solución con voluntad política, y a eso es lo que yo reclamo. Eso es lo que yo pido, voluntad política. Primero, que se discute este proyecto, traer que el gobierno tiene su opinión, lo sabemos todos, ¿cierto? Hace 2 días atrás estaba viendo al señor subsecretario, por su intermedio, presidente, estaba en la televisión, dando algunas muestras, el por qué, y todavía eso es lo que yo no entiendo. Todavía se le echa la culpa de la gran inflación que está sufriendo nuestro país a los retiros. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses, hace más de un año que no se hace un retiro? Incluso en esa misma época, cuando se suspendió el tercer retiro, si no me equivoco, igual la inflación aumentó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hemos buscado alternativas entre otros diputados. Por ejemplo, junto con el diputado Rivas, presentamos hace meses atrás un proyecto de ley para fijación de precios de la canasta familiar. No estamos hablando de las cosas, de los artículos de lujo, sino fijación de precios de la canasta familiar, a lo básico, para sobrevivir, que nuestra gente sobreviva de mejor manera. También todavía no pasa nada, ¿cierto? No hemos recibido ninguna opinión, se hacen oídos sordos a nuestras propuestas, pero
creemos que y también, y ya termino, cuando insistimos en muchas oportunidades sobre el nuevo retiro, se nos dijo que legalmente no se podía, habiendo contradicciones, porque todavía estamos esperando nosotros el informe del derecho de la sala que no sale, y yo creo que no va a salir ya a esta altura de la vida. Por lo tanto, buscamos otra forma, con el mismo sentido tal vez, que eso es lo principal, lo que se busca, el objetivo central, y de esta manera, con debates que se puedan producir acá, nuestra propuesta es un autopréstamo, ¿cierto?, con 0 intereses de pago, y que se empiecen a pagar cuando pase la crisis. ¿Por qué no? Porque no sacamos nada hoy día entregarle un préstamo, un autopréstamo, que aparte que es de la propia plata de los trabajadores, de los contribuyentes, ¿cierto? Se le da la posibilidad de sacar un préstamo. La idea no es empezarla a pagar ahora cuando la gente todavía está necesitada. En definitiva, yo les pido a usted, señorita presidenta, y a los honorables integrantes de esta comisión, que le den a los trabajadores y trabajadoras de Chile la posibilidad de discutir este proyecto, cuál es el mandato que nosotros recibimos con el voto popular. He dicho. Ok, diputado Alinco. Muchas gracias. Bueno, está para también exponer en esta comisión el subsecretario de Previsión Social, don Cristian Larraín Pizarro. No ha llegado todavía la ministra, ni entiendo que tampoco ninguno de los ministros, lo cual es muy lamentable. Entiendo que están en otras situaciones en la sala del Senado, pero no sé, subsecretario, si pudiera usted tomar la palabra entonces para poder exponer la posición que tenga el gobierno respecto a este punto. Gracias, presidenta. Más que exponer o definir o no la posición del Ejecutivo, yo solamente me voy a limitar a explicar muy brevemente que el enfoque del Ejecutivo respecto del autopréstamo está plasmado en el proyecto de reforma. En el proyecto de reforma de reforma previsional que se está tramitando, y en el proyecto de reforma lo que hay efectivamente es un autopréstamo, que tiene bordes muy acotados y muy precisos, ¿ah? Porque lo que está establecido en ese proyecto es que lo que se puede pedir como autopréstamo es el mínimo entre 30 UF, poco más de 1 millón de pesos, y el 5% del fondo, que es el mínimo de los dos. Y el correlato de esto es que los efectos que eventualmente, o sea, esto primero reconoce que hay países en la evidencia comparada que contemplan este tipo de mecanismos, básicamente en el ámbito del ahorro voluntario, y aquellos países que sí contemplan esto, que son pocos, no recuerdo en este minuto, en el ámbito obligatorio, son extremadamente restrictivos. Y solo decir que a partir de estos bordes y todas estas restricciones que tiene el autopréstamo que está en el proyecto de reforma, los efectos que esto puede generar son de órdenes de magnitud muy acotados, muy pequeños, y obviamente nada tienen que ver, bueno, obviamente con un préstamo del 100% de los fondos, no necesito hacer los números, pero también es mucho más acotado que los órdenes de magnitud que contemplaría un proyecto de autopréstamo como el que se propone relacionado con el 15% del fondo sin tope. Así que eso sería por mi lado, presidenta. Ok. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, en vista de que no ha llegado ningún otro ministro, el subsecretario ya ha expresado la posición del gobierno. Si llega la ministra
incorporarse le podemos dar la palabra, pero la idea es que podamos dar inicio entonces al debate y por tanto quizás algunas preguntas que puedan surgir. Yo solicité al equipo de la Secretaría poder desarrollar, además del comparado que tenemos con los 3 proyectos que están refundidos, para tenerlos en consideración, también un comparado donde incorporamos la norma que propuso el gobierno a la ley de pensiones que está en la Comisión de Trabajo, para al menos tenerla a la vista. Obviamente este no es el comparado que vamos a utilizar para la votación propiamente tal, sino más bien es solo para tenerla a la vista. Así que si alguien lo requiere, lo puede solicitar a la Secretaría, porque tenemos, es este que yo tengo aquí en la mano. Llegó sí, adelante, por favor, ministra. No es el mismo. No, diputado Linco, lo que usted tiene, ese es el refundido de los 3 proyectos de ley que son mociones parlamentarias. Solo para tener a la vista, esto no es un órgano, no es un instrumento formal, es para que efectivamente, como hay una indicación de autopréstamo presentada por el gobierno que está en la Comisión de Trabajo, creo que era importante para esta comisión también tener esos elementos a la vista, y le pedí a la Secretaría que lo pudieran poner en un documento. Entonces, quien lo quiera y lo requiera, les pido que lo puedan solicitar. Diputado Alessandri, no sé si quisiera escuchar primero a la ministra y después intervenir. Perfecto. Entonces, ministra, bienvenida. Sabemos que estaba con algunas dificultades por la votación en el Senado, pero le damos las gracias por haber estado, por llegar a la comisión. Acaba de exponer en términos generales el subsecretario algunos elementos respecto de la posición del Ejecutivo, pero evidentemente nos interesa también saber la posición de las ministras y ministros que fueron invitados. Entendemos que el ministro Marcel y la subsecretaria no van a poder venir porque también están en el Senado en este momento, pero sin perder más tiempo nos gustaría poder darle la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, en primer lugar, saludar a los señores diputados, a usted en su calidad de presidente y diputada de la República, así como también a la y los funcionarios del Congreso Nacional que nos acompañan. En conjunto con el subsecretario de Previsión Social y a nombre del Gobierno, quisiéramos señalar que entiendo que el subsecretario ya lo indicó en una primera parte, así que por favor siéntase con la libertad de complementarme o rectificar si lo estima necesario. Como ustedes saben, nosotros hemos recogido la idea respecto de un autopréstamo de los fondos previsionales, que también surgió a partir del trabajo prelegislativo que realizamos en el proyecto de reforma a las pensiones. De hecho, por su intermedio, presidenta, señalar que en este caso en particular, en dicho trabajo, participaron diputados del PDG acá presentes y la idea, digamos, yo diría más general, pero que se fue tomando como una idea más precisa que se recoge. En ese sentido, el Ejecutivo tiene a bien señalar que respecto del autopréstamo, tenemos un proyecto que ya recogiendo dicha idea, lo hace de una manera acotada que nos permita no generar un daño mayor a los fondos previsionales. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley lo que hace es establecer la obligatoriedad de su reintegro, estableciendo un mecanismo a través del cual estos fondos deben ser devueltos por parte de los cotizantes, además de generar restricciones en el evento de que los cotizantes estén cerca de la edad de jubilar y que se vean, por tanto, impedidos de poder solicitar dicho autopréstamo, además de tener un monto acotado que en ningún caso va a exceder El del menor entre 5% y un millón. Sí. Y en tercer lugar, porque si bien una persona podría eventualmente volver a solicitarlo, esto lo va a poder hacer solamente una vez pagado. ¿Cuál es la idea? Los fondos de pensiones, si bien fueron utilizados durante la pandemia a fin de poder entregar cierta liquidez a la familia en un contexto excepcional que vimos como país, una lección transversal que hemos recibido es que sin duda el daño en las pensiones, que ya son bastante bajas, es aún mayor. Y esto además se expresa con mayor fuerza en el caso de las mujeres y en el caso de los sectores más vulnerables, que han ido quedando o con muy pocos fondos o sin fondos en sus cuentas de capitalización individual. También con una mirada de género, porque sin duda producto también de las lagunas, de las diferencias salariales y de otras brechas de inequidad que existen en el sistema, las mujeres son quienes tienen menos ahorro privado para pensiones acumulados. En ese contexto, entendemos que aquí hay 3 proyectos que han sido refundidos. El primero es el boletín 14.862-07 presentado por el Partido de la Gente Independientes.
El segundo es el proyecto de ley 15.506-07, presentado por la honorable diputada Pamela Giles. Y el tercero sería el boletín 15.549-07, presentado por la honorable diputada también Pamela Giles. Y varios más. Ya. Los autores. Por su intermedio, presidenta, señalar que solamente tengo el primer nombre de la moción, así que indicar que los otros proyectos. La ministra está sin audio, por favor. Ahora sí. ¿Desde qué parte? En segundo lugar, señalar que los proyectos que se identifican como el boletín 15.506 y 15.549 se plantea un retiro del 100% de los fondos acumulados. Y para este efecto, manifestar desde ya la no disposición del Ejecutivo para avanzar en esta materia, toda vez que nos encontramos en un proceso de reforma previsional que considera como uno de los pilares que componen la pensión futura de los trabajadores y trabajadoras, además de una PGU, que esperamos pueda alcanzar la suma de 250.000 pesos, y del seguro social que se va a pagar con cargo al 6% de los empleadores. Por cierto, además, el ahorro privado de los trabajadores que van a continuar ahorrando y ya también tienen una parte acumulada en su cuenta de capitalización individual. Ahora bien, en relación a la otra propuesta que hay, señalar que se trata de la propuesta del Parlamento que permite realizar retiro en carácter de préstamo de sus cuentas individuales sin límite de veces por un monto equivalente al 15% del total ahorrado a la fecha de la solicitud sin tope. En ese sentido, considerando que el Ejecutivo tiene un proyecto de ley hoy día presentado que lo está legislando en la Comisión Trabajo y Previsión Social, nosotros venimos a manifestar en este inicio de la discusión legislativa, diputada, que vamos a descartar la posibilidad de que apoyemos estas otras dos iniciativas que abordan el 100% el retiro de los fondos previsionales y que en realidad más que autopréstamo parecen un retiro total de fondos, lo cual nos parece que no sería responsable con la reforma de las pensiones que estamos proponiendo y considerando además el bajo monto de las pensiones. Que vamos a analizar la moción y la concordancia que pudiera tener eventualmente con el proyecto de ley que hemos presentado en la Comisión de Trabajo de Reforma a las Pensiones, que sería nuestra primera opción como camino a avanzar con ese trámite legislativo, pero que vamos a seguir atentamente a la discusión de esta comisión para venir a entregar una opinión que tenga algún grado de avance mayor en el desarrollo y que nos permita también recoger ahora las opiniones de los distintos parlamentarios y parlamentarias sobre la temática. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Entonces, ahora sí, ofrezco la palabra al diputado Longton. Si alguien más quisiera tomar, al diputado Alessandri, los confundí, diputado Alessandri. Le pido disculpas a ambos, digamos, por la confusión. Entonces, el diputado Alessandri, luego el diputado Sánchez, y les pido que me hagan un gesto si quieren tomar la palabra. Diputado Alessandri. Que me miren. Por favor. Un gesto. Gracias, presidenta. No tomo en cuenta los comentarios del diputado Leiva. Agradezco mucho a la ministra. Sé que venía corriendo del Senado. Agradezco también al subsecretario Larraín que nos acompaña hoy día. Pero también era importante para esta discusión que estuviera Hacienda. Yo sé que los invitamos, que no pudieron venir, pero ¿por qué era tan importante a mi juicio? Porque sabemos cómo viene el año 2023. En números simples, ¿cómo viene el 2023? Primero, con un 13% de inflación, ¿cierto? Todo subió un 13%. Segundo, con un 19% a todos los servicios. Se empieza a regir el 1 de enero. Desde peluquería hasta estudios de abogado, lo que se les ocurra. Servicios que antes no estaban, uno hace una suma simple, 19 más 13, hay cosas que van a subir un 33%, ¿cierto? Además, estamos tramitando una reforma tributaria que para algunos al menos va a traer una ralentización del crecimiento en la economía. El mismo efecto
le achacan algunos a la reforma previsional. Además, me imagino que el Ministerio de Hacienda, cuando proyecta el 2023, mete también terrorismo, crimen organizado, la proliferación del comercio ambulante. La oficina del ministro de Hacienda está muy cerca de la mía en el centro. Yo me imagino que cada vez que el ministro de Hacienda camina por Santiago Centro y ve cada uno de los puestos de ambulante, va calculando en su cabeza cuánto es lo que deja de recaudar el fisco en IVA. O sea, el ambulante no solamente trae un problema al espacio público, sino que a la recaudación fiscal, porque el comercio establecido deja de vender. En Santiago Centro ya no se puede entrar al comercio establecido porque físicamente está entorpecido. Entonces, el 2023 viene con decrecimiento en la economía, 13% de inflación, IVA a los servicios del 19%. Y salen estas propuestas de autopréstamo que yo creo que son malas. Y al ver la explicación del subsecretario Larraín, solamente con el lenguaje no verbal, uno sentía que tampoco le gustaba mucho. De hecho, yo creo que la ministra tampoco, por eso decía trabajo prelegislativo, el PDG, y todos nos acordamos cómo llegó esa idea. Pero si estuviera Hacienda acá, uno le podría preguntar cuáles son las ayudas sociales que tiene pensadas para el 2023. ¿No sería necesario un autopréstamo? Imagínense si el autopréstamo al final es rascarse con sus propias uñas, decirle a las personas, rásquese con sus propias uñas. Y en la legislatura anterior, lo único que escuchamos de los diputados oficialistas en este Congreso fue: no lleguemos a que las personas se tengan que rascar con sus propias uñas. Y ahora les vamos a decir que a pesar de que todo, siendo presidente del Banco Central, vino Mario Marcel para acá y nos dijo que iban a pasar 3 cosas. Que iba a haber alta inflación, cumplido. Que los hipotecarios iban a ser carísimos y Chile iba a estar condenado a ser un país de arrendatarios, cumplido. Y también Marcel nos dijo que las pensiones de aquellas personas cercanas a jubilar que hicieran retiro iban a bajar, cumplido. O sea, técnicamente Marcel probó en un 100% que lo que nos dijo que iba a pasar con los retiros ocurrió en Chile. Y hay muchas personas sufriendo el alza del costo de la vida, sufriendo la incertidumbre, sufriendo que no llegan a fin de mes. Entonces, analizar el autopréstamo sin preguntarle a Hacienda si va a existir un IFE, por ejemplo. Analizar el autopréstamo sin preguntarle al Ministerio de Hacienda en cuánto ha calculado el costo para la economía del terrorismo, del crimen organizado, del comercio ambulante, de las distintas contrabandos que existen, no solamente en ropa, sino que en otros productos. Entonces, yo agradezco la presencia del Ministerio del Trabajo, pero me encantaría tener Hacienda en general, como panorama general para la bancada de la UDI. El autopréstamo es una mala idea. Ya lo decía la ministra respecto a aquellos que permiten retirar el 100%, abro comillas, más que un autopréstamo, es un retiro total, es rascarse con sus propias uñas. Uno entiende que otra cosa es con guitarra y por eso no siempre van a coincidir los comentarios de los diputados oficialistas del año pasado con el de hoy, pero sí siento que cada vez más hemos madurado en estos temas y hemos visto el daño que hacen. A mí no me hace falta que venga el ministro de Hacienda para explicarnos lo dañino que esto puede ser, porque me baso en sus comentarios del año pasado. Solo alertarle a los diputados que van a votar estos proyectos que sería mejor saber, para votarlos más tranquilos, qué ayudas sociales tiene pensada el Ejecutivo para el 2023. Muchas gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Parece extraño que estemos hablando una vez más aquí en el Congreso de cómo le imponemos a la clase media, a la gente trabajadora de nuestro país, que tengan que cargar ellos con el costo de una inflación, de una crisis económica que no ha sido generada ni por los trabajadores chilenos ni por la clase media chilena, sino que ha sido generada en buena parte por un mal manejo económico del gobierno. Y aquí hay una cuestión que le hemos señalado en muchas ocasiones al gobierno y que no ha querido recoger el guante en esto, que la mejor política social, porque aquí se habla mucho en general desde la política en nuestro país de qué ayudas va a entregar el gobierno, qué subsidios, qué bonos, pero la mejor ayuda social, la más efectiva y la más eficiente es bajar impuestos.
al menos transitoriamente. Estamos en un momento de crisis tremendo en nuestro país. Estamos hablando de que a los funcionarios públicos vamos a tener, o va a tener que reajustarle el gobierno un 12%. Estamos hablando de una cuestión nunca antes vista. Evidentemente una realidad que probablemente no van a conocer los trabajadores del sector privado, que con suerte quizás van a ver algo de reajuste, porque evidentemente los ingresos de las empresas y de los negocios en nuestro país no han aumentado al mismo ritmo que ha subido el costo de vida. Entonces, es una cuestión de sentido común. En el sector privado estos reajustes no se van a ver y el costo de vida va a seguir aumentando con los mismos sueldos para la gran mayoría de los chilenos. Y sin embargo, a pesar de eso, nos encontramos con que el gobierno hace como que no está pasando nada, que la capacidad de seguir pagando impuestos e inflando las arcas fiscales sigue siendo la misma, y a pesar de la solicitud de distintos sectores políticos, especialmente en el Senado, de que al menos se posponga esto del IVA para los servicios profesionales y otro tipo de servicios también que empieza a entrar en funcionamiento durante el próximo año, en marzo, entiendo, en enero, perdón, en enero. Ni veranito va a tener los servicios profesionales en nuestro país. El ministro Marcel insiste en que esto siga como que en nuestro país no ha pasado nada, que estamos en bonanza, que seguimos en la época que se hablaba del jaguar de Latinoamérica. Estamos harto tiempo pasado de eso, tristemente. Entonces aquí yo creo que más que estar hablando de cómo le imponemos a los chilenos tener que meterle mano a sus ahorros que con mucho esfuerzo han ido construyendo para su jubilación, con lo malas que son las pensiones ya en nuestro país, que la izquierda habla mucho de lo malas que son las pensiones en nuestro país, pero mucha que no vemos las propuestas en la dirección correcta para que esto no siga ocurriendo. Aquí yo tampoco tengo muy claro qué es lo que va a pasar en el resultado de la votación, pero sería bueno que al menos ahora, al menos una parte de la izquierda no esté de acuerdo con avanzar en un proyecto de estas características y algo se hayan dado cuenta de lo perjudicial que es seguir metiéndole mano a los fondos de pensiones, a pesar de sus votos en el pasado. Pero aquí no basta con que le digamos que no a que se siga metiendo mano dentro de los fondos de pensiones que ya están bastante reducidos producto de las decisiones que se tomaron en el pasado. Aquí lo que hay que hacer es tomar una decisión categórica, clara, de que al menos mientras dure esta crisis, el Estado no va a seguir metiéndole mano a los bolsillos de todos los chilenos como se ha hecho en tiempos de normalidad, en tiempos en que nuestra economía lo permitía. Si es que todos los chilenos van a tener que apretarse el cinturón durante los próximos años, es solo justo que el gobierno también lo haga. Y esto pasa no por disminuir las ayudas sociales, no por disminuir el gasto que hace el Estado en ayudar a quienes están más desposeídos en nuestra sociedad, sino pasa por reducir el gasto innecesario, pasa por reducir el gasto que al menos puede posponerse, el gasto en el que podemos tener diferencias quizás por razones políticas, pero yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que esto puede postergarse, que hay quizás lujos, podríamos decir, que pueden postergarse por parte del Estado, y podríamos perfectamente estar hablando ahora de cómo le cargamos menos la mano a todos los chilenos. Entonces yo lamento que aquí estamos hablando de autopréstamo, cuando podríamos estar discutiendo otros tipos de proyectos de ley aquí en el Congreso para reducir, al menos transitoriamente, y aquí le pongo nombre y apellido, el IVA y el impuesto específico, que es en general lo que más reclama la gran mayoría de los chilenos, que le carga la mano, le carga el bolsillo, y que muchas veces no encuentran cómo pagar al Estado, que es el que más les cobra más incluso en ocasiones, el Estado a veces cobra más incluso que las compañías más abusadoras que les gusta a algunos de apuntar con el dedo. Así que sería bueno que avancemos aquí en el Congreso en las decisiones que de verdad van a mejorar la calidad de vida de la gente, sin poner a burócratas como intermediarios, sin estar pagando sueldos entre medio. Lo más fácil, lo más efectivo y lo que podría dar soluciones mañana mismo es bajar impuestos. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Rivas, tiene la palabra. Perdón. Diputado, les pido que no hagan, y si puede apagar su micrófono, diputado Sánchez. No, su corbata me tiene impresionada el día de hoy, diputado.
Sí. Diputado Rivas, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero partir aclarando y diciendo que yo en lo esencial y en lo ideológico no soy partidario del proyecto de autopréstamo en general o del concepto de autopréstamo. Por lo mismo es que mi firma no está en ese proyecto. Yo soy partidario, lo dije siempre y lo sigo diciendo, del retiro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el retiro y un autopréstamo? Todo eso la diferencia radica en que, desde mi punto de vista, el obligado final a reintegrar los dineros a los fondos de pensiones es el Estado, no el trabajador. Sin perjuicio de eso, y entendiendo la premura que tienen los trabajadores chilenos por tener acceso a dinero líquido, no para endeudarse, sino que muchas veces para salir de las deudas o para pagar imposiciones, etcétera, yo estoy dispuesto a apoyar este concepto que se aleja del concepto de retiro. Sin perjuicio de eso, reitero que para mí el ideal es que es el Estado quien debe devolver ese dinero. Sería bastante inadecuado que a los trabajadores se les obligase, para tener que reintegrar su propio dinero, tener que seguir trabajando más allá de su edad legal de jubilación, aunque sea un día más de su edad legal de jubilación. No quiero dejar pasar la oportunidad, Presidenta, en todo caso, habiendo hecho esa aclaración, de responder algunas de las reflexiones, de los planteamientos de los diputados que me antecedieron, o algunos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, específicamente, por su intermedio, Presidenta, los diputados Alessandri y Sánchez. Me parece que fue el diputado Sánchez que hablaba utilizaba la expresión rascarse con sus propias uñas. Bueno, la verdad es que el propio modelo neoliberal es el que obliga a rascarse con sus propias uñas a la gente. Y me parece extraño, llamativo, que aquellos que han obligado durante 30 años a la gente a rascarse con sus propias uñas, les han enseñado que la forma de generar previsión social es rascarse con sus propias uñas, hoy día estén dando una voltereta gigantesca de 180 grados y considerando que rascarse con sus propias uñas es algo negativo. Lo ha sido siempre. En la previsión social, rascarse con las propias uñas siempre ha sido malo. Ayer, hoy día y mañana. No, ayer fue bueno y hoy día ayer fue malo y hoy día es bueno, porque me conviene con ese concepto de tener un autopréstamo o también un retiro. Aquellos que se oponen a este concepto de autopréstamo, que para mí, reitero, no es el ideal, o un retiro, son aquellos que curiosamente, siempre se lo explico yo así a la gente, que les dicen que las pensiones de las AFP son miserables, y es un hecho, porque es un hecho innegable y redarguible, pero acto seguido continúan con su explicación de que la razón por la cual esas pensiones son miserables no es por culpa de las AFP. Maravillosamente, curiosamente, la razón no son las AFP, sino que son los propios trabajadores, porque los trabajadores cotizan poco, porque los trabajadores se jubilan jóvenes, y falta nada más que digan que tienen la mala educación, la falta de consideración de morirse viejos. Solución para tener mejores pensiones, según aquellos sectores neoliberales que defienden al modelo económico de AFPs, es que los trabajadores ojalá coticen la mayor cantidad posible de su sueldo. Sería fantástico si cotizaran el 70%, se jubilaran a los 80 años y tuvieran la buena educación de morirse a los 85. En ese caso tendrían, no me cabe duda alguna, pensiones de príncipes durante los 5 años que tuvieran de sobrevida. Diputado, sí. Rivas, lo que pasa es que
para que alcancen a hablar todos los miembros de la comisión que están pidiendo la palabra. Le pido Ya. que pueda, o sea, que nos podamos Sí. a dedicar a la discusión sobre la propuesta propiamente tal. Yo no quiero coartar Sí. su palabra, pero para que podamos ir redondeando, por favor. Perdón, Que ha sido... señor presidente, mire que sí, Eso, directo al corazón. sí, No, yo no. excelente. Siempre con respeto. Diputado Rivas, por favor, le pido que pueda terminar Sí. su intervención. No, Diputado Rivas. yo soy, bueno, pero no hay tiempo para explicar en todo caso la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo es No el- la forma que tuvo el liberalismo del laissez-faire del siglo XIX de hacer retroceder todo lo que el Estado logró a finales del siglo XIX, principio del XX, y hacernos volver al siglo XIX. Esa es la diferencia. Yo soy antineoliberal, no anticapitalista, porque si no tendríamos que volver al trueque de las cavernas. Ya. Y Sí. una cosa el capitalismo y Está otra bien, cosa el diputado, neoliberalismo. para que Sí, volvamos al sí. proyecto, por favor. Es muy interesante el debate, Solamente, podemos solamente, tomar un solamente, café. presidenta. Y quiero hacer presente, porque es la oportunidad también de poderlo plantear, de que recordarle al Ejecutivo por su intermedio, presidente, que entendiendo que el Estado se que debe devolver el dinero, hay, ministra, por su intermedio, presidenta, un proyecto de reforma constitucional que presentamos la diputada Giles, el diputado Linco y yo, para que una parte de la recaudación del IVA vaya a los fondos de pensiones. Eso beneficia a la solidaridad, aumenta el consumo y genera una solución al problema que está teniendo los fondos de capitalización, que están muy mermados y sin necesidad de hacer trabajar a los trabajadores, valga la redundancia, más allá de su edad de jubilación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra el diputado Longton y luego el diputado Ilavaca. Diputado Longton. Gracias, presidenta. Muy breve, hacer unas preguntas a los autores de los distintos proyectos que leyéndolos tienen algunos matices, pero me queda duda con respecto a la devolución de este préstamo para que no se convierta en un retiro con todas sus letras y el autopréstamo solo sea un eslogan, porque en el fondo, por lo menos de la lectura de los distintos proyectos, me parece que es más un retiro que un autopréstamo, porque finalmente... por ejemplo, en el tercer boletín, 15.549, si bien se establece un método de reincorporación de los fondos a través de las administradoras de los fondos de pensiones respectivas, esto está sujeto a un contrato de trabajo, lógicamente. Pero, ¿qué ocurre si es que este autopréstamo se hace en los últimos años previos a la jubilación? El 1554 no, el del Ejecutivo es el 15.480. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el más completo respecto a la devolución de un préstamo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo aseguras de que ese préstamo va a ser devuelto si es que no hay un contrato de trabajo, primero? Y segundo, si es que la persona a pocos años de jubilar hace un retiro del 100% de los fondos acumulados y finalmente después lo que hace es no tener ningún contrato porque quiere los fondos antes y es una manera de retirarlo días previos a una jubilación. ¿Cómo se hace ese reintegro? Eso es una pregunta. Después, respecto al proyecto que está el diputado Oyarzo, ahí no se establece un mecanismo de reintegro, por lo menos no me lo encontré. ¿De qué manera se podría hacer ese reintegro si no hay un mecanismo previamente tal de reintegrarlo? Porque sale que no se puede pedir un nuevo préstamo si es que no se reintegra los fondos, pero ¿cómo fiscalizas que eso se haga y de qué manera lo haces? Porque acá no me encontré con un mecanismo de que la administradora de fondos de pensiones descuente un porcentaje adicional de los fondos de pensiones. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente: para resumir, ¿cómo aseguras de que esto autopréstamo en definitiva sea devuelto por parte de los afiliados para que el día de mañana tengan una jubilación mejor de la que tendrían sin precisamente haber ocupado los fondos de pensiones antes de la jubilación? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Ahí les pido que puedan tomar nota de las preguntas que se han hecho. ¿Viene el diputado Ilavaca? Muchas gracias, presidenta. Yo antes de partir en la discusión de este proyecto quiero defender algo que aquí ha sido criticado, que dice relación con los retiros anteriores.
Cuando discutimos el primero, el segundo, el tercer retiro, retiros que fueron exitosos y salieron, las circunstancias particulares que vivía la población era de un abandono importante. Y estos ayudaron efectivamente a enfrentar un momento de crisis muy fuerte. Claro, traía consecuencias que muchos de nosotros conocíamos en el momento de debatir, pero sí que fueron un tremendo apoyo a la situación que vivían las familias de nuestro país. Y eso ha sido reconocido y es algo que también ha sido discutido de manera profusa. Han traído consecuencias de carácter económico, en particular en los efectos de la inflación, claramente, y eran elementos no deseados que venían aparejados a este proceso. Pero efectivamente le entregaron movilidad a la economía, dieron solución a problemas que vivía la ciudadanía y logró entregar una respuesta. Y por eso, en mi caso particular, he apoyado cada uno de los retiros que se han puesto sobre la mesa en discusión. Pero cuando se cierra la puerta en el quinto retiro, presidente, en el mes de abril, lo que se generó fue una tremenda indignación por parte de la población respecto a un sueño que se les sembró. Y en ese momento existió una diferencia de más de 30 votos para poder tener la votación en general en la Cámara de Diputados. Y cuando se empieza a jugar con la expectativa de la ciudadanía, sembrando esperanza que en definitiva se diluyen, uno juega en definitiva con un sueño que uno sabe que no va a llegar a realidad. Y allí me complica un poco, en realidad bastante, algunos proyectos que se plantean acá como la gran solución mágica, en particular cuando se señala que se va a permitir hasta el 100% de los retiros, porque en definitiva es seguir tratando de sembrar una esperanza que logra encender la luz a las familias de que van a tener ese dinero, y resulta que no van a tener ni los votos ni en la Cámara ni en el Senado. ¿Ya? Y eso en general es populismo y demagogia, es faltarle a la verdad a la ciudadanía. Hoy día las grandes, y ahí quiero hacerme cargo de algunas de las cosas que señalaron acá, dice, ¿sabe qué? La modalidad de poder generar solución no es a través de esto, pero sí es a través de bajar impuestos. Y resulta que nos enteramos, por ejemplo, que los bancos este año solamente los bancos llevan utilidades del orden de los 4.500 millones de dólares. Nuestros bancos. La AFP llevan utilidades de 394 millones de dólares, más del 9.2% de utilidades sobre lo que ganaron el año pasado. Entonces tenemos un tema complejo. La ciudadanía vive un problema complejo y requiere soluciones. Y requiere algún tipo de señal por parte de este Congreso. Y por otro lado, tenemos las empresas que siguen ganando utilidades que son absolutamente groseras, en particular la AFP. Y por eso yo miro con mucha esperanza el proyecto de reforma previsional que el gobierno ha presentado, porque le quitamos este negocio lucrativo que lo único que hace, y esto lo hemos discutido en muchas ocasiones en el interior de esta comisión, juega con el ahorro forzoso de los trabajadores para ponerlo muchas veces en los bancos, que ganan utilidades de 4.500 millones de dólares con los fondos muchas veces los trabajadores. O bien a través de empresas que son fondos de inversión que generan groseras utilidades también, prestándose entre fondos de inversión dinero a fondos de inversiones extranjeros para poder invertir los recursos de los trabajadores, mientras los trabajadores reciben pérdidas. La utilidad de la AFP en los últimos años está congelada y sigue ahí. Pensiones de miseria, cada día con pensiones más bajas. Entonces la pregunta que nace inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí mi solicitud, presidenta, por su intermedio, a nuestra ministra del Trabajo, me hubiera gustado también, y me gustaría escuchar también en esta fase de discusión en general al ministro de Hacienda, ¿qué vamos a hacer como gobierno para poder entregarle una solución a la familia de nuestro país para poder enfrentar estos momentos? Yo sé que esto no es de la cartera de la ministra del Trabajo, que he estado liderando, me parece, de manera muy correcta, junto al subsecretario, una reforma necesaria en términos de pensiones, porque necesitamos asegurarle a la ciudadanía tener pensiones dignas, pensiones que efectivamente den dignidad al momento de jubilar, cuestión que hoy día no ocurre con una empresa que es absolutamente
o sea, una empresa que hoy día percibe este tipo de utilidades y que es un negocio que lo único que le preocupa es que sus accionistas puedan retirar constantemente utilidades. Y en ese sentido, Presidenta, creo que se hace súper necesario, y yo estoy absolutamente disponible para ello, de discutir el autopréstamo de fondos previsionales colocándole los límites que en esta comisión se deban desarrollar en términos de autopréstamo. Lo hemos conversado fuera de la sesión, Presidenta, y creo que efectivamente hoy día esta comisión tiene la posibilidad de entregar algún tipo de propuesta, una propuesta que primero se haga cargo de las necesidades de la población, pero cuidando también los efectos económicos que hoy día se puedan desarrollar. Porque no queremos que la inflación siga siendo o siga subiendo, porque en definitiva implica un impuesto a todos los chilenos y eso es lo que menos queremos. Pero para eso, insisto, me gustaría poder escuchar también al ministro de Hacienda en orden a ver qué tipo de propuestas el gobierno nos va a entregar para poder enfrentar los duros momentos que hoy día vive la población. Yo, por lo menos, Presidenta, estoy absolutamente abierto a la discusión del autopréstamo con los límites que en esta comisión podamos ir desarrollando, pero, insisto, no es bueno jugar con la expectativa y los sueños de la gente, sobre todo cuando se dice, sabe que vamos a retirar el 100% de los fondos previsionales, porque eso implica la destrucción del sistema bancario, la destrucción del sistema financiero, la destrucción de la economía del país, y quienes van a perder al final del día van a ser todos los chilenos, porque cuando se dice esto, se dice, ¿sabe, señora FP? Liquiden todos los activos que tienen ahora, urgente. ¿Y qué significa eso? Que aquel papel que vale 100 va a costar 50, entonces ya no tengo 100, tengo 50, y con el aumento del costo de la vida, esos 50 van a ser 10, y al final de los 100 voy a terminar con 10. Y eso es jugar con la expectativa de la ciudadanía. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Ilavaca. A ver, están pedidas las palabras del diputado Soto, Oyarzo, Cariola, el diputado Calisto. Diputado Leiva, le sugiero, nos quedan, y además la ministra quiere responder, que podamos terminar con estas palabras, podamos por lo tanto prorrogar unos minutitos para que podamos terminar las palabras y que la ministra responda. ¿Les parece? Y ahí se terminaría la sesión. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces tiene la palabra, ojalá sean muy puntuales y que no hablemos de otros temas que no sean el proyecto propiamente tal. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Mire, hemos sido convocados abrir el debate sobre un proyecto o varios proyectos de autopréstamo con cargo a los fondos previsionales de cada persona y sin duda se abren varias perspectivas de debate. La primera, creo yo, la más importante, tiene que ver quién paga los costos de la crisis actual. Hoy día en el mundo y también en Chile se vive una crisis derivada del alza de precios. Las personas ven cómo experimenta un alza del costo de la vida y no tienen los ingresos para poder llegar a fin de mes. Se incrementan también el pago de intereses, los créditos, y hoy día existe una amenaza cierta de una quiebra familiar en millones de hogares chilenos. El punto es, ¿quién paga los costos de esta crisis? Este proyecto promueve que las personas puedan retirar de sus fondos para la vejez algunos dineros para enfrentar esta crisis. Es decir, que la paguen los mismos trabajadores con su propio ahorro individual. Yo creo que como solución económica es la peor. A mí me parece que el Estado, que el gobierno, que el responsable colectivo del Estado tiene que tener soluciones que hagan cargar los costos de esta crisis en quienes corresponde, en los que más tienen. Creo que es fundamental hoy día, donde hay una crisis generalizada, darnos cuenta que hay sectores del comercio, sectores empresariales que están teniendo ganancias exorbitantes, ganancias inesperadas, que nunca la habían proyectado, les caen del cielo sin que exista ningún esfuerzo adicional de estas empresas y solo por efecto de decisiones de la autoridad. Me refiero al sistema bancario, Presidenta. Sistema bancario, todos los bancos de Chile financiera al mes de agosto de este año ya habían ganado todas las utilidades del año 2021 y probablemente van a duplicar las utilidades que tuvieron el año pasado y años anteriores. Son ganancias históricas que no provienen de un esfuerzo especial, de un nuevo negocio, sino que simplemente por efecto de que el Banco Central autorizó el aumento de las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés a niveles sobre un 11%, todos los bancos están cargando esas tasas de interés a todos sus clientes. Clientes de crédito hipotecario con tasa fija, créditos de personales, de consumo.
y se están enriqueciendo a niveles nunca vistos. En el mundo todos están aplicando una tasa extraordinaria y temporal, transitoria, a esos ingresos exorbitantes. Chile tiene que hacer ese esfuerzo y hacerles pagar a los que están ganando para poder ayudar a los que se están decreciendo, que es la inmensa mayoría de los chilenos. Y por eso, Presidenta, yo creo que sería importante que el ministro de Hacienda hubiera estado acá para que hubiera planteado precisamente algo que incluso, mire que neoliberal, lo propone hasta el propio Fondo Monetario Internacional, un impuesto solidario a la ganancia inesperada. De eso no se habla, lamentablemente. Eso es cargarle el costo de la crisis a los que más tienen y a todos los que se han enriquecido, como decía el diputado de la Vaca, por ejemplo, en el sistema previsional de las AFP, que también tienen gastos gigantescos cuando todo el mundo está decreciendo en sus fondos. Segundo, Presidenta, ya entrando al detalle del proyecto, y respecto de que se ha mencionado por 2 o 3 parlamentarios de la actual oposición, lo negativo que es el aumento del IVA que se está planteando. No es aumento del IVA, en realidad es aplicar el impuesto del IVA a actividades de las cuales estaban exentos, que son los servicios profesionales. Eso comienza el 1 de enero del 2023. Eran actividades que estaban exentas de este pago y se aplicó este impuesto precisamente por decisión del gobierno anterior. El proyecto que aplica el IVA a todos los profesionales, a servicios profesionales de todo tipo, es un proyecto del presidente Sebastián Piñera, que fue presentado a fines del año 2021 y despachado por ley en febrero del año 2022, es de este año. Y ese aumento de impuestos es para financiar, así lo pidió el presidente Piñera, la PGU, el aumento de la PGU. Y por lo tanto, sería bueno que los que hacen esta propuesta de eliminar o suspender transitoriamente el impuesto del IVA que aplicó el gobierno anterior digan con qué lo van a reemplazar. Porque al día siguiente que uno elimine ese aumento, va a tener que pagar las PGU todos los meses, que son uno de los gastos principales del Estado. Así que yo comparto la idea que el debate que hagamos sea serio, responsable, no demagógico y no aliente expectativas que no corresponde. Postergar la aplicación del IVA creado por el gobierno de Sebastián Piñera para los servicios profesionales significa dejar de pagar la PGU. Y de eso tienen que hacerse cargo. Por último, yo suscribo las dudas que han planteado varios parlamentarios respecto a los proyectos de autopréstamo, de los cuales yo no estoy conceptualmente en contra, pero me gustaría saber, como son autopréstamos, cuáles son los mecanismos de reintegro, cuáles son los mecanismos de devolución, porque tampoco me parece serio decir la gente puede autoprestarse de su dinero, pero no se contempla un mecanismo de devolución. Ese es un debate absolutamente irresponsable y debería establecerse con mucha claridad, y los autores de las mociones tendrían que decirnos y explicarlo. El proyecto del gobierno de autopréstamo sí tiene un mecanismo definido y claro, los otros no. Y por lo tanto yo pediría que para una mayor información y responsabilidad en este debate podamos abarcar todos estos aspectos que han sido omitidos en las mociones que hemos visto. Termino diciendo que yo soy partidario de abrir este debate y estoy dispuesto a avanzar en este tipo de autopréstamos, pero con las precisiones que correspondan. Muchas gracias, diputado. A ver, tenemos un problema, ya nos están llamando a la sala. Yo les pediría que esta discusión la vamos a seguir. Vamos a invitar al ministro de Hacienda la próxima sesión. De hecho, yo les pido que durante esta semana puedan mandarnos las audiencias para ver si hay muchas solicitudes de audiencia. Vamos a tener que organizarlas porque dependiendo de esas, vamos a ver el día de la votación también del proyecto. Entonces yo citaría al ministro de Hacienda a la próxima sesión para que podamos continuar la discusión. Y si les parece, le damos la palabra a la ministra. Tenemos que ir a la sala todos a poder votar lo que viene a la sala y las palabras que quedan pendientes, que en este caso serían del diputado Oyarzo, de la diputada Cariola, el diputado Calisto y el diputado Leiva, que no alcanzamos a verlas ahora, las podamos dejar como las primeras palabras de la próxima sesión. Entonces, le ofrecería la palabra a la ministra para que pudiéramos cerrar entonces el punto. Ministra. Gracias, Presidenta, por su intermedio y de manera muy breve. Señalar que el impacto de las mociones que
plantean los retiros o los autopréstamos, en realidad que a nuestro entender en realidad se trata de una figura de retiro del 100% de los fondos previsionales, reiterar que de ninguna manera el Ejecutivo las va a apoyar ni va a manifestar una opinión favorable. En segundo lugar, y para tener una perspectiva de lo que significa la moción aquí propuesta respecto del retiro del 15% de los fondos previsionales, quisiera señalar que, de acuerdo a las cifras de noviembre del año 2022, se estima que esto implicaría que se retirarían alrededor de 22.405 millones de dólares, equivalentes al 13,5% del fondo de pensiones, más que, por concepto de autopréstamo, más que en el retiro 1, 2 o 3. Porque ninguno de ellos fue superior o bordeó los 20.000 millones de dólares. En tercer lugar, el autopréstamo que propone el Ejecutivo es un autopréstamo acotado, con reintegro y con reglas, que está en discusión en la Comisión Trabajo, como señalé, y que en el evento de que se le diera curso, en moneda de noviembre 2022, estaría ascendiendo a una suma de 3.500 millones de dólares. Nosotros consideramos como Ejecutivo, ¿qué dije? 3.500 millones de dólares. 2022. En pesos de noviembre del 2022. O sea, o en moneda, porque en realidad está calculado en dólares. Lo voy a decir de nuevo. Sí. Miren, el equivalente del autopréstamo que propone el Ejecutivo, ¿a cuánto se expresa en monto en el fondo de pensiones? En primer lugar, en porcentaje, un 2,1%. Con el compromiso de reintegrarse. En segundo lugar, en monto, en dinero, digamos, son 3.500 millones de dólares. Nosotros tenemos plena conciencia de que los retiros fueron una política pública que se utilizó en un momento excepcional para una situación excepcional, pero que le ha hecho un daño a las pensiones. Hoy día hay una propuesta de retiro acotadísimo, con reintegro, con reglas claras, que se está discutiendo en la Comisión Trabajo, como señalé, en el proyecto de reforma a las pensiones. Pero si lo tienen a bien considerar estos números en la discusión que ustedes tienen presente, tenemos que pensar en construir un sistema de pensiones que va a tener una de sus bases en el ahorro y la capitalización individual. Entonces, mientras menos recursos ahí queden, las pensiones en vez de subir van a bajar. En segundo lugar, respecto a las ayudas sociales, bien breve, aunque no está aquí el ministro de Hacienda, a lo mejor igual algo les podría responder por su intermedio, Presidenta, señalarles que el presidente nos ha encargado esa tarea como gobierno, a los ministros, en particular al ministro de Hacienda, y van a hacer un anuncio prontamente. El mismo ministro lo ha señalado, el presidente también, porque es evidente que hay que apoyar a las familias, sobre todo porque salir de la crisis sanitaria y social ha ido tomando su tiempo y la inflación ha estado bastante alta, y esperamos que luego del proceso de enfriamiento de la economía, que se vio claramente influido por mayores niveles de masa monetaria que hubo, ¿cierto?, a partir de los IFE universales, de los retiros y del contexto internacional, produjo también un efecto en la inflación que hoy día esperamos vaya paulatinamente revirtiéndose, pero esto también es bastante volátil, ¿no? El último mes fue un poco más alto, el anterior un poco más baja, estamos en ese monitoreo. Bueno, en relación al IVA a los servicios, sí, yo quería poner la perspectiva del tema de la PGU. Saben que la PGU es un gasto sumamente importante para el Estado. Se han pagado 2.030.000 PGU mensuales hasta ahora. Nos quedan, si la cabeza no me abandona, si la memoria no me abandona, cerca de 74.000 me parece por calificar. Vamos a ingresar además y tenemos comprometidos con ustedes una ley corta que busca solucionar un problema que se produjo al legislar tan rápidamente la PGU en el verano, que cambió la forma de establecer el universo, cambiando la lógica que había siempre desde el pilar solidario en adelante, y que ha hecho que personas que podrían haber quedado incluidas, que no entienden por qué, quedaron fuera. Entonces, en realidad, la PGU necesita ser fortalecida. No quitarle financiamiento. Y señalar también que es un tema de oportunidad. En realidad, las normas tributarias en general, las de carácter anual, empiezan el año tributario siguiente. Bueno, se siguen distintas reglas, ¿no? Pero aquí ha pasado todo el año. Estamos a 15 días que esto empieza a regir. Por tanto, la verdad es que con las consecuencias más que esto se determina, porque esto es un gasto permanente. Y por el contrario, la PGU avanzando en el otro sentido. Y al respecto, señalar un par de cosas muy breves. La primera, lo que indicaba, que se va a discutir muy pronto por esta
Cámara la ley corta, que seguramente si la podemos explicar bien, vamos a poder avanzar porque soluciona un problema. En segundo lugar, va a aumentar la PGU una vez aprobada la reforma tributaria a 250.000 pesos. Y en tercer lugar, presidente, con esto termino, para poner en común con la comisión que en el proyecto de reforma a las pensiones la PGU viene tal cual lo dice su nombre. En la idea de que también se pueda fomentar la confianza ciudadana. Entonces, cuando le ponemos algo universal, la idea es que sea efectivamente universal. Entonces, viene también un tránsito de la PGU hacia la universalidad, acompañada de una gradualidad a efecto de tener los recursos suficientes. Muchas gracias, ministra. Bueno, solo aclarar a la comisión algunas cosas que me parece que es importante que queden bien sentadas en el ahora en el cierre de esta sesión. Lo primero es que los boletines refundidos que nosotros tenemos son una reforma constitucional. Todos plantean cuestiones distintas respecto del mecanismo para poder llevar adelante este autopréstamo. Sin embargo, efectivamente eso va a requerir de un acuerdo de la comisión en torno a lo que aquí se ha planteado respecto de cuáles serían los montos, si tiene tope o no, los mecanismos de devolución, etcétera. ¿De qué manera hacer compatible esto con lo que el gobierno está tramitando además en la reforma de pensiones? Yo creo que no es incompatible, tengo la impresión de que eso es algo que podemos discutir y que va a ser parte también del proceso de esta tramitación a propósito de lo que aquí se ha dicho. Entonces, me parece bien importante que podamos poner algunos plazos. Primer plazo, que podamos tener la próxima semana, ojalá más tardar el día miércoles de la próxima semana, el listado miércoles o jueves de las audiencias que van a pedir. La próxima semana las audiencias recordemos que nosotros destinamos los días miércoles, la segunda hora del miércoles para tramitar este proyecto de ley. Por lo tanto, en esa oportunidad vamos a citar al ministro de Hacienda y algunos de los invitados que sugieran ustedes como comisión, desde la comisión, y una vez que hagamos las audiencias procederíamos a la votación terminadas las audiencias que sean solicitadas, a menos de que la comisión tome otro acuerdo. Diputado, sobre el punto. Por el punto, presidenta, porque en función de lo expuesto del proyecto de ley que usted también coloca como referencia en el comparado, yo creo que también hay que abrir un debate si efectivamente este autopréstamo regulado, ¿en qué sede se discute? Si efectivamente se discute en la Comisión de Trabajo, donde está puesto como indicación, donde es parte de un contexto de la reforma previsional, o se exacciona o se coloca aquí solo para ver este tema. Yo soy partidario, y por eso quiero abrir el debate, de que esta materia se trate en la Comisión de Trabajo donde corresponde. Se están viendo temas de previsión social, y a mí me parecería pertinente, presidente, esa es mi opinión, que un tema tan complejo y delicado como este, que tiene varias aristas, se pueda discutir dentro de un contexto adecuado y no aislado. Y por eso yo soy de la idea que un proyecto como este, ya que hay una indicación del Ejecutivo que dice relación con esta misma materia, en el mismo sentido se discuta en la Comisión de Trabajo y no en la Comisión de Constitución, presidenta. Esa es mi opinión. De acuerdo. Sí, lo podemos debatir la próxima semana. A propósito de que efectivamente es necesario encontrar un camino, hay que ver cómo conversan. Eso no inhibe el acuerdo que ya tomamos en esta comisión de que los proyectos están en tramitación. Entonces, estando en tramitación, no tendríamos que requerir la unanimidad para poder revertir un acuerdo unánime de esta comisión, que fue en su momento poner en tabla este proyecto de ley. Por lo tanto, frente a eso, diputado, es bien importante tenerlo claro, porque hay que ver de qué manera conversan ambas cosas. Recordar que lo que se está tramitando en la Comisión de Trabajo es una reforma permanente, y lo que aquí se está tramitando es una reforma transitoria constitucional por una vez, pero podría decirlo las indicaciones que se pueden. Por eso hay fórmulas para que hay fórmulas para que estos proyectos conversen, y creo que esas fórmulas tenemos que encontrarlas, y yo espero también que en eso el Ejecutivo pueda contribuir a encontrar los caminos necesarios para que no sean contradictorios, sino que sean complementarios. Eso, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.